7 niños. Una viuda joven. Y un cerro que todos rodeaban con miedo. La noche en que Elena decidió subir hacia la cueva, el cielo sobre la Sierra Madre no parecía cielo, sino una plancha de metal golpeado, pesado y a punto de caerse. Era octubre de 1897 y la lluvia caía de lado, convirtiendo el sendero de cabras en un río espeso de lodo y piedras sueltas. Elena, de 28 años, recién vestida de luto, caminaba descalza. Tenía los pies agrietados y sangrantes, pero el terror le anestesiaba la carne. Solo sentía una cosa, que no podía detenerse. Amarrado a su pecho, enredado en el rebozo, llevaba a Miguelito, el más pequeño, un bultito de 6 meses que apenas gemía, demasiado cansado incluso para llorar. Detrás de ella venían los otros 6, Tomás, de 12 años, con ojos viejos, luego Rosalía, Esteban, Julián, Inés y la pequeña Lola, de 4, a quien Tomás casi arrastraba cuesta arriba para que no se quedara atrás. La manta áspera que vestían se les pegaba al cuerpo como otra piel helada. Los truenos retumbaban en las cumbres, pero lo que hacía que se le erizara la nuca a Elena no era la tormenta. Era otro sonido, el eco distante de perros de caza y voces borrachas creciendo desde el valle. Allá abajo, unas antorchas subían en zigzag, como luciérnagas furiosas trepando la ladera. Eran los hombres de la hacienda El Consuelo, enviados por don Casimiro Ledesma, un patrón con el alma tan vacía como los túneles de sus minas. Esa misma mañana, Casimiro había llegado a la choza con sus botas lustrosas, un papel arrugado en la mano y una sonrisa fría en la cara. La casa, las gallinas, la parcela, y los 2 mayores, dijo, señalando a Tomás y Esteban. Me los llevo al socavón. Es la única forma de saldar lo que me deben. Su marido, Julián, no llevaba ni una semana enterrado. Accidente, dijeron. Derrumbe por falta de apuntalamientos, por ahorrar madera y gastar vidas. Algo se quebró por dentro de Elena cuando oyó a sus hijos contados como si fueran herramientas. Nunca le había levantado la voz a un hombre, y menos a un patrón, pero ese día se le despertó una fuerza vieja, salvaje. No gritó. No lloró. Solo lo miró con un odio silencioso que él ni siquiera se tomó la molestia de notar. Esperó a la tormenta. Esperó a que la noche se hiciera una sola mancha negra. Entonces escondió unas tortillas frías en un trapo, guardó un cabo de vela y unos cerillos en el pecho, amarró a Miguelito al cuerpo y sacó al resto de los niños bajo el aguacero. No fue hacia el río. No fue hacia el pueblo. Subió. Subió hacia el único sitio que los hombres de Casimiro temían más que a la ley, la cueva de las ánimas. Decían que esa cueva se tragaba a los vivos. Que adentro se oían cadenas arrastrándose y lamentos sin cuerpo. Que los que entraban salían locos o no salían. Mejor un fantasma que un capataz, pensó Elena apretando los dientes. La subida fue un martirio. Rosalía resbaló, se abrió la rodilla contra una roca y lanzó un grito ahogado. Antes de que el sonido se hiciera grande, la mano embarrada de Elena le tapó la boca. Silencio, le susurró con una dureza que asustó más que la caída. Si nos oyen, ya estamos muertos. Tomás cruzó la mirada con su madre. En esos ojos cansados, Elena vio el momento exacto en que la niñez se le acababa. Cuando por fin llegaron a la boca de la cueva, la última raya gris del día se había borrado. Frente a ellos se abría un boquete negro en la roca, exhalando un aliento húmedo que olía a tierra muy vieja. Mamá, ahí no, murmuró Esteban. El abuelo decía que la cueva se come a la gente. Elena miró hacia abajo. Las antorchas de los hombres ya estaban a medio cerro, subiendo como una víbora de fuego. Sonó un disparo al aire. Ya no quedaba tiempo. Adentro, ordenó con una voz que ni ella reconoció. Lo que haya ahí dentro no puede ser peor que lo que viene detrás. Y empujó a sus hijos hacia la oscuridad. La montaña se tragó a la familia entera mientras un nuevo disparo cortaba la noche. Elena pensó que quizá acababa de meter a sus hijos en una tumba. Lo que no sabía era que la cueva no solo escondía muerte, también guardaba algo que llevaba décadas esperándola. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Entregar a tus hijos al patrón o apostarlo todo a una cueva maldita? El primer paso dentro fue como caer a un pozo sin fondo. La lluvia quedó atrás de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta de piedra. Solo quedaron el goteo del agua en alguna parte y las respiraciones cortas de 7 niños temblando. Aquella oscuridad no era solo falta de luz, era espesa,
pesada, parecía pegárseles a los párpados. Elena levantó la mano y no vio su propia palma. Un miedo líquido le subió por el estómago hasta la garganta. Lo tragó. No tenía derecho a entrar en pánico, no mientras todos dependían de ella. Hurgó en su blusa empapada hasta que sintió la cera. El cabo de vela seguía ahí, envuelto en el trapo seco. Sus dedos temblaban mientras rascaba el primer cerillo. Nada. El segundo, igual. Al tercero, saltó una chispa y la llamita nació, frágil, terca. Por un segundo, la llama fue el mundo entero. Los rostros aparecieron a su alrededor, pálidos, manchados de barro, ojos abiertos como si se les fueran a salir. Arriba, el resplandor amarillento reveló un techo bajo lleno de estalactitas, colmillos de piedra que colgaban encima de sus cabezas. Las sombras se estiraban y retorcían en las paredes, formando figuras que no tenían nombre. Más adentro, susurró Elena. No nos quedamos en la boca. El suelo estaba cubierto de guano de murciélago y piedritas traicioneras. Cada paso hacía ruido y sacaba olores nuevos, humedad rancia, piedra, algo metálico que le arañó la memoria. Caminaron hasta que la poca claridad de afuera desapareció del todo. Elena encontró un hueco natural en la roca, un nicho donde podían apretujarse. Se sentó primero, apoyando la espalda contra el muro helado, y recogió a los niños contra su cuerpo, como si quisiera hacerse muro humano. El rebozo era la única manta entre ellos y un frío que no solo estaba en el aire, sino en la piedra misma. Miguelito buscó el pecho a ciegas. Elena sabía que ya casi no tenía leche, el susto y el hambre se la habían secado. Aún así, lo dejó prenderse. Si no podía darle alimento, por lo menos podía darle corazón. El tiempo se rompió. Sin sol ni luna, los minutos se hicieron algo viscoso, alargado. La vela iba encogiéndose, la cera derritiéndose lentamente. De vez en cuando, muy lejos, se escuchaba el ladrido de un perro. Alguna vez, un disparo retumbó dentro de la cueva como si la montaña estornudara. Los niños se encogieron todavía más. Elena partió las tortillas en pedacitos miserables. No probó bocado. Puso las migas en manos pequeñas y los vio masticar como si fuera banquete. Despacio, murmuró. Engañen a la panza. Luego llegó la sed. La garganta le ardía. Miró el agua que goteaba de una estalactita y dudó. Al final, juntó las manos, dejó que se llenaran y probó primero. El sabor era fuerte, cargado de minerales y óxido. No sabía a limpio. Sabía a necesario. Uno por uno, fue acercando sus manos a los labios resecos de sus hijos. A la luz mortecina, sus cáritas parecían casi transparentes, como de niños ya muertos que se negaran a irse. Y entonces lo oyó. Toc. Una pausa. Toc. Toc. No era el goteo irregular del agua. Tenía ritmo. Tenía intención. Elena contuvo la respiración. Todo su cuerpo se tensó. El sonido no venía de la entrada, donde imaginaba a los hombres de Casimiro con perros y antorchas. Venía del lado contrario, de lo hondo, de esa parte de la gruta de la que nadie en el pueblo quería hablar. Toc, toc, toc. Pausado. Paciente. Como si alguien llevara años esperando. ¿Lo escuchan? Susurró. Nadie contestó. Los niños se le pegaron más a los brazos, con los ojos clavados en la vela, fingiendo que nada más existía. Ese golpeteo suave no sonaba a animal. Sonaba a reloj. O a alguien llamando desde el fondo de la montaña. Si estuvieras sitiado ahí dentro, ¿te quedarías esperando a que el hambre te mate, o seguirías ese sonido hacia una oscuridad todavía peor? Elena entendió algo con una claridad hiriente. Si se quedaban quietos, nadie los iba a encontrar. Los iban a recoger mucho después, como huesos secos pegados a la piedra. La vela ya era poco más que un muñón amarillo. El toc, toc seguía, firme, terco, vivo. Tomás, murmuró. Te quedas a cargo. Si la vela se apaga y yo no he vuelto. No terminó la frase. No hizo falta. El niño asintió con una seriedad que dolía. A esas alturas, la niñez ya le quedaba chica. Con la llamita resguardada entre sus dedos, Elena siguió el sonido. El túnel se angostó y bajó. Tuvo que agachar la cabeza, luego encorvarse, al final casi arrastrarse. La roca le raspaba los hombros. El aire se volvió más pesado,
envuelto en un olor raro, no a muerte fresca, sino a encierro antiguo, como el interior de un baúl que nadie abre en décadas. Toc, toc, toc. De pronto, el pasadizo se abrió en una cámara amplia. La luz de la vela alcanzaba apenas a dibujar una parte del suelo irregular, lleno de piedras y grietas. En medio, algo rompía la monotonía de la roca. Al acercarse, Elena creyó que era un montón de basura vieja. Después, el corazón se le subió a la garganta. No era basura. Era un campamento congelado en el tiempo. Había restos de una fogata convertida en un círculo de ceniza gris, unas ollas de barro rotas por el suelo, un zarape pegado a la piedra, reducido a hilachos. El aire no olía a cadáver, olía a polvo resignado. El toc-toc venía de una esquina. Una estalactita lloraba gotas sobre un plato de peltre abollado. Cada gota hacía un sonido hueco. Un reloj de agua marcando segundos que ya no le importaban a nadie. Entonces lo vio. Recargado contra la pared, en la postura de alguien que se sentó a descansar y jamás se levantó, había un esqueleto completo. Llevaba todavía colgando jirones de tela azul oscuro y unos botones de latón opacos en lo que quedaba del pecho. Un uniforme, o lo que quedaba de él. No estaba tendido como un muerto al que otros acomodan. Estaba sentado, como quien se rindió aquí, solo. Pero lo que más impresionaba no eran los huesos, sino lo que abrazaban. Los brazos huesudos rodeaban un cofre de madera reforzado con bandas de hierro, agarrándolo contra el regazo como si ni la muerte hubiera sido capaz de hacerle abrir los dedos. Elena se persignó. No sintió miedo de fantasmas, sintió una tristeza que le arrancó un suspiro. Moriste solo, pensó. Y aún así no soltaste esa caja. Adentro de ella, el pleito fue rápido. Sabía lo que decían los viejos, quitarle algo a un muerto es traer su maldición. Pero también sabía lo que era ver a un hijo bostezar de hambre. Lo que hubiera allí podía ser pecado, o salvación. Discúlpeme, susurró. Si profano su descanso, es para que otros no se mueran igual. Tocó los dedos amarillentos. Crujieron como ramitas secas. El cuerpo se deshizo un poco más al moverlo. Cuando levantó la tapa del cofre, las bisagras chillaron como un grito que rebotó en todas las paredes. Elena acercó la vela esperando ver oro. Monedas. Algo que brillara. Encontró papel. Montones de documentos atados con cuerdas podridas, sobres con sellos de cera oscurecida y encima de todo, un cuaderno grueso forrado en cuero, gastado en las orillas. Debajo, envuelto en trapos engrasados, sintió algo frío y pesado. Destapó. 2 revólveres enormes, bien engrasados, y varias cajas de balas. No era un tesoro de rico. Era un pequeño arsenal. Abrió el cuaderno. La letra era elegante, firme. Yo, Mayor Rafael Montes, escribo estas líneas como mi última voluntad. El nombre le sonó. Lo había oído en susurros, unos lo llamaban héroe, otros, traidor. De él se decía que había desaparecido con papeles importantes. Elena empezó a leer con hambre nueva. Ahí estaban los nombres de los abuelos de los peones. Ahí estaba la historia de cómo le robaron la tierra a la gente y la vistieron de legalidad. Y al final, en la contraportada, un dibujo, un mapa de la cueva. De aquella cámara salía una línea ondulante hacia lo hondo, hasta una estrella dibujada en un extremo. Encima, una sola palabra escrita con terquedad, salida. La cueva no era solo escondite, era bóveda. Un muerto la custodiaba, sentado sobre documentos que podían tumbar un imperio y un mapa que señalaba un camino hacia la libertad. Si fueras tú, ¿cargarías con la guerra de un mayor muerto o solo usarías la salida para tu familia y olvidarías a todos los demás? La realidad la alcanzó a golpes. El suelo vibró. Del techo se desprendieron granos de polvo y piedritas. La vela casi se apaga. No era trueno. Sus oídos conocían bien ese rugido, dinamita. Los hombres de Casimiro habían decidido hacer con la cueva lo mismo que con la mina, reventarla a la fuerza, aunque adentro hubiera gente. Aquí no, murmuró Elena apretando la mandíbula. Aquí no nos van a enterrar. Metió el cuaderno y los documentos más importantes dentro del rebozo, justo donde antes apretaba a Miguelito. Luego tomó los revólveres y las cajas de municiones. El metal frío le recorrió los brazos. Nunca había empuñado nada parecido.
Era como sujetar un trueno con las manos. Mayor, le dijo al esqueleto, sin darse cuenta, lo que usted empezó, yo lo voy a terminar. Otra explosión agitó la cámara. La piedra se quejó con un crujido largo. Elena echó a correr. Protegiendo la vela con la palma, se lanzó al túnel de regreso. Cuando llegó al hueco donde había dejado los niños, estaban todos pegados unos a otros, cubiertos de polvo blanco, con los ojos al borde del desmayo. La montaña gemía con ellos. Arriba, ordenó, tajante. Nos vamos. Nadie se queda. Agarren sus cosas. Los niños se quedaron mirando el espectáculo de su madre con pistolas cruzadas en el pecho. Tomás abrió la boca, pero no preguntó nada. Ya entendía que esa noche las explicaciones sobraban. Elena volvió a amarrarse a Miguelito junto con el paquete de papeles, apretándolos contra el corazón. Tomás subió a Lola a la espalda. Rosalía agarró a Inés. Esteban y Julián recogieron las cobijas. En lugar de dirigirse hacia la entrada, que seguramente se estaba derrumbando, Elena se volvió hacia lo oscuro, siguiendo el dibujo del mapa que ya se le había tatuado en la mente. Ese camino era peor. Hubo un tramo donde tuvieron que pasar de lado entre dos paredes que casi se besaban. Otro donde avanzaron pegados a una cornisa resbalosa, mientras abajo se abría un vacío negro que respiraba aire frío. No miren para abajo, dijo Elena. Mírenme a mí. Si yo paso, ustedes pasan. La vela patinaba sobre la última porción de cera. Sin embargo, el aire empezó a cambiar. El olor a encierro fue cediendo. Llegó la resina. La tierra mojada. Algo fresco. Huele a afuera, susurró Rosalía, como si temiera espantar el milagro. Nadie respondió. Nadie quería nombrar la esperanza. Tomás fue el primero en verlo. Luz. Gritó con la voz rota. Al final de un túnel que subía, medio tapado por raíces que colgaban como cortinas, se veía un resplandor gris, amplio, distinto al de una vela o una antorcha. Se lanzaron hacia allá como animales que olfatean agua. Elena desgarró las raíces con las manos, sintiendo como se le abrían nuevos cortes. Y entonces la cueva los escupió. Rodaron sobre un colchón de agujas de pino empapadas, bajo un cielo débilmente iluminado. La tormenta ya se había alejado. El aire sabía a mundo nuevo. Abajo, en otro valle, se alcanzaban a ver techos dispersos, hilitos de humo, parcelas chicas, San Jacinto, el pueblo libre del que hablaban en voz baja los peones del Consuelo. Elena se dejó caer de rodillas y besó la tierra. Los niños reían y lloraban a la vez, tiznados como topos, pero vivos. Dentro del rebozo, los papeles del mayor Montes crujieron. Las armas pesaban como un juramento. La parte de huir se había terminado. Ahora tocaba la parte en la que algunos se rinden, y otros empiezan a pelear. Elena no solo escapó, llegó al único lugar con gente terca suficiente como para plantarle cara a un cacique. Y llevaba atado al pecho el secreto que podía desmontar toda la riqueza de Casimiro. ¿Qué crees que pasará cuando una viuda harapienta entre a un pueblo libre cargando pruebas de que la tierra de todos fue robada? San Jacinto no era hacienda. Era terquedad organizada. Casas de adobe encaladas, techos de teja, humo saliendo despacio de las chimeneas. Detrás de cada ventana, ojos desconfiados. Cuando Elena y su tropa de niños cruzaron la calle principal, cubiertos de barro y hollín, el pueblo entero contuvo el aliento. Las mujeres dejaron de barrer. Los hombres frenaron mulas y burros. Los perros ladraron sin acercarse. No era lástima lo que se veía en esas caras, era un reconocimiento doloroso. Sabían cómo luce una familia que huye de un patrón. Elena no se desvió hacia la iglesia ni hacia la fonda. Se fue directo al edificio de piedra en la plaza, la jefatura política. Un guardia con uniforme gastado dormitaba en la puerta, el fusil apoyado en la pared. Se sobresaltó al ver llegar a aquella procesión de harapos. Aquí no es refugio, gruñó. Si quieren limosna, vayan con el cura. Elena dio un paso al frente. El guardia pudo ver entonces sus ojos, rojos por el cansancio, sí, pero encendidos de algo que no era miedo. No vengo por pan, dijo. Vengo por justicia. Su mano se movió apenas debajo del rebozo. El guardia conocía ese gesto, aunque casi siempre venía de hombres. La idea de que esa mujer trajera acero oculto lo hizo hacerse a un lado. Dentro olía a tabaco,
tinta y papel guardado por años. Detrás de un escritorio de madera brillosa estaba don Eulogio Rivero, jefe político, bigote cano y lentes redondos, con cara de hombre que sabe que la ley se dobla cuando se topa con mucho dinero. Levantó la vista molesto, y luego frunció el ceño al ver a Elena y a los niños. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Quién la dejó pasar? Elena no perdió tiempo explicando. Tomó a Miguelito, se lo entregó a Tomás, y del mismo rebozo sacó el cuaderno de cuero y los legajos de papeles. Los dejó caer sobre el escritorio. El golpe fue seco. Un pequeño polvo gris se levantó y ensució la superficie impecable. Me llamo Elena, viuda de Julián, peón de la hacienda El Consuelo, dijo. Y esto es la prueba de que esa hacienda nunca fue de don Casimiro. Eulogio estuvo a punto de decirle que saliera. Estuvo, hasta que leyó el nombre en la primera página del cuaderno. Mayor Rafael Montes. El color se le fue del rostro. Ese no era un nombre cualquiera. Era el de un oficial del que hablaban los viejos periódicos liberales, el mismo del que los hacendados decían que había huido con documentos. ¿De dónde salió esto?, preguntó, casi en un susurro. Del vientre del cerro, contestó Elena. De la cueva donde dicen que se pierden las almas. Eulogio abrió el cuaderno con cautela. Empezó a leer. Su ceño se hizo más profundo con cada párrafo. Ahí estaban las órdenes de matar dirigentes, las escrituras falsificadas, los nombres de jueces vendidos, los detalles de cómo el padre de Casimiro se adueñó de lo que no era suyo. Los papeles atados al cuaderno contaban lo mismo pero en lenguaje de notario, títulos originales, sellos viejos, linderos antiguos que no coincidían con los que Casimiro presumía. Eso no era simple papel. Era dinamita legal. Eulogio volvió a mirar a Elena. Ya no vio a una mendiga. Vio una chispa. Usted entiende, dijo, que con esto en mi escritorio, Casimiro va a preferir ver correr sangre antes que dejar que llegue a manos de un juez, ¿verdad? Esto es una guerra. Elena abrió el rebozo apenas, lo suficiente para que él viera el mango de un revólver. La guerra empezó cuando dejaron a mi marido enterrado en su mina y vinieron por mis hijos, respondió. Yo solo vine a darle voz al cerro. San Jacinto acababa de recibir, en manos de una viuda descalza, la prueba de que 30 años de obediencia estaban construidos sobre un fraude. Y el fantasma del mayor Montes, desde la cueva, empezaba a mover las fichas. Si fueras Casimiro, ¿qué sacarías primero, abogados o balas? La noticia no caminó, voló. Los hilos del telégrafo zumbaron todo ese día. Desde San Jacinto, Eulogio mandó mensajes hacia la capital, se encontraron títulos originales. Diario de Montes. Fraude posible. En algún punto de la línea, alguien avisó a Casimiro que su pasado había salido del cerro envuelto en rebozo. Su primera respuesta no fue un licenciado. Fue una cerilla. Una noche sin luna, el pueblo despertó con un olor grueso, humo. Los graneros comunales, donde se guardaba el maíz de toda la gente, ardían como si el cielo se hubiera caído en llamas sobre los techos. La intención era clara, quebrar el lomo del pueblo con hambre, y entre el caos, desaparecer a la viuda y sus papeles. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar como locas. Hombres salieron con rifles que colgaban olvidados sobre las camas. Mujeres acarrearon cubetas de agua mientras sacaban a los niños al patio. San Jacinto no corrió, se acomodó para pelear. En la casa de huéspedes, Tomás sacudió a Elena. Mamá, caballos, dijo. Se oyen caballos. El suelo vibraba con el galope. Se mezclaban gritos, disparos, relinchos. Elena metió a todos sus hijos bajo la cama más gruesa. Les echó encima cobijas. Si escuchan que tiran la puerta, no se muevan, ordenó. No salgan aunque oigan mi voz. Cerró la puerta y se plantó frente a ella, pistola en mano. Un golpe hizo temblar la madera. El miedo le dio un zarpazo, pero no encontró dónde clavarse, algo más fuerte ya ocupaba ese lugar. Afuera, los hombres de San Jacinto contestaban los tiros. Los de Casimiro habían calculado mal, esperaban desorden, encontraron resistencia. Una silueta se recortó en la ventana, tratando de entrar. Elena vio el brillo del cuchillo y apretó el gatillo. El estampido llenó la habitación. El hombre se desplomó fuera. Otro asomó la cabeza y se retiró de golpe cuando un segundo disparo astilló la pared junto a su oreja.
El tiroteo se prolongó lo suficiente para que la noche pareciera eterna. Al amanecer, 2 de los matones de Casimiro yacían en la plaza. El granero era una ruina humeante, sí, pero la viuda seguía viva. El mensaje era claro a ambos lados. Casimiro estaba dispuesto a incendiar todo, y el pueblo estaba dispuesto a contestar. Pocos días después, llegó un juez federal desde la capital, flaco, lentes gruesos, manos nerviosas. Se sentó a revisar, hoja por hoja, los papeles del cofre. Casimiro apareció también, bañado y perfumado, rodeado de abogados que hablaban en latín para disfrazar la desesperación. En el pequeño cuarto adaptado como tribunal, uno de los letrados del hacendado señaló a Elena con desprecio. ¿Cómo sabemos que esta mujer no robó esos documentos? Escupió. ¿Cómo sabemos que no profanó la tumba de un héroe para extorsionar a un hombre de bien? Elena se levantó. No tenía traje, ni títulos, ni escuela. Solo la verdad colgándole de la lengua. Un hombre de bien no manda a quemar graneros mientras la gente duerme, dijo, sin gritar. Y si yo metí la mano en esa tumba, fue porque el que estaba ahí guardó esos papeles para sus dueños, no para que ustedes se limpiaran las botas con ellos. Yo solo los saqué del encierro. El juez dejó de escribir y la miró por encima de los lentes. En sus ojos, por primera vez, apareció un brillo distinto. Esa noche, Casimiro probó su último truco confiable, el dinero. En una sala custodiada, con Eulogio presente, se inclinó hacia ella. «Puedo hacerte rica», murmuró. «Tierras lejos de aquí, ganado, casa bonita. Dices que esos papeles son falsos, que te los dio un enemigo mío. Te vas con tus chamacos, vives como reina. Nadie más tiene que saber». Elena lo miró con calma. Le bastaba recordar el frío de la cueva para que cualquier promesa de lujo supiera a ceniza. «No tiene tanto dinero», contestó. «No le alcanza para comprar el miedo que mis hijos pasaron ahí adentro, ni la vida de Julián. Usted cree que todo se vende, don Casimiro, pero la dignidad de una madre no está en su catálogo. El fuego falló. Las balas fallaron. El dinero también. Cuando a un cacique se le acaban sus trucos, lo único que le queda es el manotazo desesperado. ¿Qué crees que intentará ahora, sabiendo que la ley ya está empezando a ponerse del lado de la viuda del cerro?» El dictamen del juez federal fue una cuchillada envuelta en frases legales. Los documentos eran auténticos. Las Mercedes antiguas tenían más peso que las escrituras modernas de la Hacienda. Pero para que la cosa fuera definitiva, el caso tenía que subir al Tribunal Superior, en la capital del estado. Eso significaba carreteras, cuestas, barrancos, lugares perfectos para una emboscada de la nada. Eulogio reunió una escolta de 20 hombres armados, campesinos que sabían usar el rifle, algunos veteranos de guerra, todos con una cosa en común: no le debían nada a Casimiro y no pensaban deberle. El juez ofreció su carruaje oficial. En el papel, atacar a ese carruaje era atacar a la justicia federal. En la realidad, Casimiro ya había cruzado varias líneas, una más no lo detenía. La noche antes del viaje, Elena no durmió. Se sentó al borde de la cama donde sus hijos respiraban tranquilos. Tocó la frente de Miguelito, ya no estaba pálido como en la cueva. Parecía por fin un bebé y no una sombra. Guardó el diario del mayor y las escrituras principales en un morral de cuero nuevo. Lo abrazó igual que había abrazado a sus hijos bajo la lluvia. No rezó para salvarse. Rezó para tener pulso firme. El camino a la capital se abría entre cerros y desfiladeros. A mediodía, la caravana entró en un paso estrecho al que todos llamaban la Garganta del Coyote, paredes de roca a los lados, cielo reducido a una franja lejana, ecos multiplicando cualquier ruido. A los caballos se les tensaron los músculos. Los hombres dejaron de platicar. Plomo o emboscada, el aire los avisa. Dentro del carruaje, Elena sintió un escalofrío conocido. Sacó uno de los revólveres. «Si empiezan los tiros», le dijo al juez, «usted se tira al piso. Yo me encargo de la puerta». El ataque no empezó con un grito, sino con un estallido. Una carga de dinamita reventó en la ladera, tirando rocas delante de la escolta y bloqueando el paso. Los caballos relincharon, algunos se encabritaron. Desde arriba, estalló la primera descarga de balas. «Emboscada», alcanzó a escucharse a lo lejos. Elena se pegó a la madera y miró por una ventana hecha pedazos.
Vio siluetas bajando por las rocas, caras tapadas con pañuelos, fusiles colgados, machetes desenvainados. No eran soldados del gobierno. Eran perros de Casimiro, pagados para asegurarse de que una mujer y un morral no llegaran vivos al juez supremo. Uno de ellos corrió directo al carruaje. Elena no pensó en la iglesia, ni en el pecado, ni en lo que dirían los vecinos. Pensó en la cueva, en los ladridos, en el pecho hundido de Julián. Apretó el gatillo. El estampido dentro del carruaje fue como un trueno atrapado. El hombre cayó como si hubiera chocado contra una pared invisible. Otro trató de acercarse y retrocedió cuando la bala de Elena reventó la madera junto a su rostro. Fuera, los hombres de San Jacinto reaccionaron. Se tiraron al suelo, usaron los caballos como escudo y comenzaron a contestar el fuego, disparando hacia arriba como cazadores que ya han visto a muchos coyotes. El tiroteo no duró horas, aunque así se sintiera. Duró lo justo para que algunos cuerpos quedaran esparcidos entre las piedras y el resto de los mercenarios entendiera que ahí no había carne dócil, sino gente dispuesta a matar y morir por una bolsa llena de papeles. Cuando el polvo se asentó, el desfiladero olía a pólvora y sangre. El juez seguía vivo, hecho ovillo en el piso. Eulogio tenía un rasguño en el brazo, pero sonreía con rabia. Elena bajó del carruaje con la pistola todavía humeante. ¿Está bien?, le preguntó Eulogio. Estamos vivos, respondió ella. Y ahora ya saben que no somos borregos esperando turno. Quitaron las piedras suficientes para pasar antes de que cayera la noche. Detrás dejaron un mensaje claro: ni la garganta del coyote había sido suficiente para hacerlos retroceder. Al ver las primeras luces de la ciudad, Elena sintió un miedo distinto. Las cuevas tenían sus monstruos. Las capitales también. Solo que aquellos usaban perfume y corbata. La viuda que había escapado del vientre de la montaña ahora llegaba a una ciudad donde la pelea no se daba con pólvora, sino con sellos, firmas y mentiras bien peinadas. ¿Crees que un diario viejo puede más que el dinero fresco de un hacendado frente a un tribunal? La capital no los recibió con abrazos. Los miró como se mira a los que traen problemas. Para cuando Elena puso un pie en el Palacio de Justicia, los periódicos ya la habían bautizado, la viuda de la cueva. Reporteros, curiosos y abogados llenaban los pasillos, estirando el cuello para ver a la mujer indígena que se atrevía a señalar a un Ledesma y llamarlo ladrón. Casimiro llegó con traje nuevo, barba bien recortada y una corte de licenciado alrededor. Por fuera, era el mismo señor de siempre, por dentro, el miedo le iba despintando la seguridad. Lo delató la sombra oscura bajo sus ojos. Cuando vio que Elena seguía viva y que el morral seguía colgando de su hombro, la mandíbula se le apretó. La audiencia ante el Tribunal Superior no fue larga. No hacía falta. El juez federal presentó el diario de Montes y los títulos antiguos. Peritos en tinta y papel confirmaron lo que ya se sospechaba: aquello no era invento reciente. La caligrafía, los sellos, los pliegos, todo correspondía a la época. Las escrituras nuevas de Casimiro empezaron a verse de repente como lo que eran: barniz sobre sangre. Se leyeron partes del diario en voz alta. Era como si el mayor Montes se hubiera sentado en la sala, acusando desde la tumba, contando cómo se mató, se expulsó y se compró a media región con dinero manchado. Los abogados de Casimiro hablaron de falsificaciones, complots políticos, envidias. Sus frases largas rebotaban contra las páginas amarillentas sin lograr borrar nada. Cuando le tocó el turno a Elena, el silencio fue distinto. No tenía discurso preparado. No sabía adornar las cosas. Contó lo que había pasado como se cuentan las desgracias en los pueblos, sin maquillaje, con todos los detalles que duelen. Habló del día en que Casimiro llegó por sus hijos como quien viene por un par de animales. Habló de la noche de la tormenta. De la subida. De la cueva que olía a encierro. Del esqueleto aferrado al cofre. Del agua con sabor a metal raspándole la lengua mientras sus hijos se iban apagando al lado. Su testimonio no fue bonito. Fue verdadero. Y eso pesó más que cualquier cita en latín. El veredicto cayó como mazo. Todas las tierras adquiridas por la familia Ledesma después de 1860 se declaraban fraudulentas. Debían devolverlas a las comunidades originarias. Casimiro, además, sería procesado por fraude, intento de homicidio y lo que se acumulara.
Las esposas sobre las muñecas del hacendado sonaron más fuertes que cualquier sentencia. El hombre que había decidido durante años quién comía y quién no, ahora tenía que agachar la cabeza para pasar una puerta custodiada. Elena lo miró irse. No sintió fiesta. Sintió descanso. Afuera, el atrio estaba repleto. Gente de los pueblos alrededor había viajado como pudo, solo para saber si el mundo seguía igual o había temblado. Cuando vieron salir a la viuda sin cadenas, un grito ronco se levantó, hecho de muchos años de aguantar. Elena buscó entre la multitud hasta encontrar a Tomás con Miguelito en brazos y el resto pegado a él. Se dejó caer sobre su hijo mayor y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. «Nos vamos a casa», le susurró. «Pero ya no como esclavos. Como dueños». De regreso en el valle, todo parecía igual, los cerros, los surcos, la casa grande sobre la colina. Pero ya no lo era. Ingenieros midieron de nuevo los linderos, y esta vez fue para devolver, no para quitar. Los graneros de la hacienda se abrieron y el grano salió, por fin, hacia las casas que lo habían sudado. Le ofrecieron a Elena la casa de don Casimiro. Como reconocimiento, dijeron. Ella miró los corredores frescos, los muros gruesos, las ventanas con rejas trabajadas. Sintió en la piel algo parecido al asco. «Esa casa está parada sobre huesos», dijo. «Yo no duermo donde las paredes se acuerdan de tantos lamentos». Pidió otra cosa, que la casona se convirtiera en escuela y enfermería. Para ella solo pidió una parcela en la falda del cerro, cerca del pinar, desde donde se veía, a lo lejos, la boca negra de la cueva. Su casa nueva la levantó el pueblo entero. Hombres, mujeres y muchachos vinieron con palas y adobes. Toño trabajó de igual a igual con los mayores, levantando el techo bajo el que, por primera vez, sabían que nadie los podía echar. La hacienda dejó de ser del patrón y se volvió corazón del pueblo. La casa grande se llenó de pizarrones y enfermeras. Y en la ladera, una casita pequeña se convirtió en el verdadero centro de la región, la de la viuda de la cueva. Pero con el tiempo, los nombres se vuelven historias. ¿Qué pasa cuando Elena deja de ser persona y se convierte en leyenda? Los años no piden permiso. Caen. El apellido Ledesma se fue borrando de las conversaciones. Se volvió ejemplo de advertencia, no de poder. El nombre de Rafael Montes quedó grabado en piedra. Y el de Elena empezó a sonar distinto, ya no solo como la viuda del cerro, sino como algo más grande, medio mujer, medio raíz. Las tierras recuperadas florecieron sin milagros, a puro trabajo. Se seguía sembrando y cosechando desde el alba hasta que el cielo se llenaba de estrellas, pero la sensación era otra. El cansancio sabía mejor cuando uno sabía que el maíz que levantaba iba directo a la olla propia. Elena nunca ocupó ningún cargo. No fue presidenta municipal ni nada por el estilo. Pero ningún asunto serio se resolvía sin que alguien subiera con café a su casa para escuchar su opinión. Ella hablaba poco. Cuando hablaba, lo hacía como el agua de manantial, clara y sin rodeos. La cueva cambió de reputación. Dejó de ser la gruta maldita con la que las madres espantaban a los niños. Pasó a ser la cueva del mayor. Luego, la cueva del mayor y de doña Elena. La gente subía con velas y flores, no con miedo, sino con respeto. Limpiaron la entrada. En la cámara donde Elena encontró al esqueleto, pusieron una urna de piedra con los huesos de Montes y una cruz sencilla. Cada día de muertos, una hilera de lucecitas subía serpenteando por la ladera. Entre ellas, siempre iba Elena, más encorvada cada año, pero sin aceptar burro ni brazo. Este camino se paga con pasos, decía. No con favores. En la entrada, aquel olor a encierro se había mezclado con cera y flor de cempasúchil. La cueva se sentía menos tumba, más capilla. Elena se arrodillaba frente a la urna y acomodaba las flores. Aquí seguimos, mayor, murmuraba. Nadie nos ha vuelto a sacar. Su diario está en la escuela, los niños aprenden a leer con su letra. A veces, algún nieto curioso la seguía. Un día, un niño llamado Manuelito se le acercó, miró las sombras y preguntó. «Abuela, ¿no te da miedo estar aquí adentro?» Elena sonrió de esa forma que le arrugaba la cara entera. «¿Miedo de qué?», respondió. «¿De una piedra? ¿De unos huesos? Miedo dan los hombres con saco que firman mentiras. Esta cueva nos salvó cuando esos hombres nos querían muertos. Aquí solo hay memoria.
En su casa, guardaba los 2 revólveres del mayor envueltos en paños. Una vez al mes los sacaba, los limpiaba, accionaba el mecanismo. Por si las moscas, pensaba. La libertad es frágil. Su herencia verdadera no eran las pistolas, ni siquiera las escrituras. Era la historia. La contó tantas veces, de tantas formas, que sus hijos y nietos podían narrarla sin equivocarse: la lluvia, la cueva, el esqueleto, los papeles, el juicio, el no que no se vendió. La libertad es como esta velita, les decía, mostrando una llama entre las manos. Si te descuidas, el viento la apaga. Hay que cubrirla con las 2 manos. Y si hace falta, con los dientes. Con los años, su cuerpo empezó a pesarle menos. No porque estuviera más fuerte, sino porque la tierra la llamaba con dulzura. Subir a la cueva le tomaba medio día. La última vez que subió, el cielo estaba tan azul que dolía verlo. Se sentó en la entrada y vio al sol esconderse detrás de la sierra. En el silencio, volvió a oírlo. Toc, toc, toc. Antes le sonaba a soledad. Ahora le sonaba a relevo. A la bajada, se apoyó en el brazo de Tomás. Él le preguntó si estaba bien. Mejor que nunca, contestó. Ya me despedí. La cueva ya no necesita que yo venga. Ahora la cueva vive en ustedes. Pocos días después, una llovizna fina cayó sobre los techos de San Jacinto. Mientras tanto, Elena se fue dormida, sin agonía, sin ruido, como una vela que, habiendo alumbrado más de lo que le tocaba, decide apagarse sola. La enterraron en la parte alta del panteón, con la cara de la tumba mirando al cerro. En lugar de tela negra, cubrieron el ataúd con el mismo rebozo viejo con el que había cargado a Miguelito y los papeles del mayor. Con el tiempo, la gente empezó a contar cosas. Que en noches de tormenta se ve una lucecita trepando hacia la cueva. Que cuando alguien intenta abusar del pueblo, el viento baja más frío del cerro. Los viejos, cuando los niños preguntan, solo dicen: es doña Elena, revisando que nadie vuelva a poner cadenas donde ella las rompió. La historia de Elena quedó como aviso y promesa. Que a veces los lugares que más miedo dan son los que guardan la llave de tu libertad. Que los monstruos no viven en cuevas oscuras, sino en casas grandes y papeles arreglados. Y que una sola madre, cuando ya no tiene nada que perder, puede hacer caer un imperio entero con la verdad en una mano y a sus hijos en la otra. En San Jacinto ya nadie dice la cueva maldita. Dicen la cueva del mayor y de doña Elena. Y si vas algún día y guardas silencio, juran que todavía se escucha el eco de unos pies descalzos subiendo la ladera. ¿En tu tierra también hay historias de alguien que se le plantó a un Casimiro y cambió todo? Cuéntame, esas historias no se pueden quedar enterradas.